Hola querido estudiante de alemán, seguramente te suena este problema. Quieres decir que algo está ocurriendo en este preciso momento y, como en español solemos usar el presente continuo, intentas hacer lo mismo en alemán. Así terminas con frases como Sie ist Musik hören, ella está escuchando música, o Ich bin spielen, estoy jugando. Siento decirte que no lo decimos así. Nuestro problema es que queremos formar un continuo tal cual lo conocemos, pero el alemán no tiene un tiempo verbal específico para el continuo. Existen varias maneras de destacar que algo está ocurriendo en este preciso momento. La más simple y común es usar el presente simple más el adverbio gerade. Por ejemplo, Sie hört gerade Musik o Ich spiele gerade. Esta solución les suena muy raro a muchos estudiantes, sobre todo al principio. Sin embargo, es muy importante entender que aunque una traducción palabra por palabra te parezca extraña, en alemán es lo más natural del mundo. Pero hay otra solución, una construcción no oficial que apenas aparece en los libros de enseñanza. Sin embargo, está evolucionando y expandiéndose tanto que cada vez más nativos la usan, yo incluido. Soy Sebas, profe de alemán online. Vamos a conocer el emocionante am Progressiv. Los geht's. Bueno, para empezar, deberíamos saber qué es el am Progressiv. Es una estructura súper útil. En mi opinión, muy emocionante y, quizás lo más importante, es muy sencilla. Es útil porque llena un vacío del idioma alemán. Permite expresar que algo está ocurriendo de forma continua. Y digo que es emocionante porque es una construcción que está ganando popularidad y cada vez la usan más los nativos. Eso sí, todavía puede pasar que a un nativo usarlo le parezca lo más normal del mundo y a otro le suene raro. Todo eso depende de si son de regiones o generaciones diferentes. Esta construcción tiene su origen principalmente en los dialectos de dos zonas, la región del Rin en el oeste de Alemania y Suiza. Por eso, se suele usar más ahí, aunque su uso se ha ido expandiendo mucho. Luego te voy a enseñar un mapa para que veas mejor cómo ha sido su expansión. Con el tiempo, el am Progressiv está cada vez más aceptado por el alemán estándar. Por ejemplo, ya aparece cada vez más en los periódicos, lo cual suele ser una buena señal para el paso de una estructura de no oficial a oficial. Así que no es algo que solo entiendan 4 personas en pueblos aislados, sino que se puede usar en muchas regiones y la gente lo entiende y no suena extraño. Sin embargo, deberías usarlo en un examen. Te daré mi opinión al final del vídeo, pero primero vamos a conocerlo mejor y ver cómo se construye. La construcción del am Progressiv es muy simple. Usamos el verbo sein seguido de la preposición am y el infinitivo. Recordando nuestros ejemplos del principio tenemos Sie ist am Musik hören, ich bin am Spielen. Así de sencillo. Usando sein como verbo auxiliar nos permite también usar el am Progressiv en otros tiempos verbales. Por ejemplo, en el pasado. Sie war am Musik hören. Ella estaba escuchando música. Seguramente conoces am como la contracción de an más dem cuando funciona como preposición local. Por ejemplo, en Ich sitze am Tisch. Podríamos separarla y decir Ich sitze an dem Tisch. Pero ojo, en la construcción del am Progressiv esto no se puede hacer. Es inseparable. A lo mejor ya estás familiarizado con el uso de los verbos como sustantivos. Y esta construcción tiene muchos paralelismos con eso. Por eso es justo preguntar, ¿debería escribir el verbo con mayúscula? Este es un temazo. Según la literatura que he usado para mi investigación, aparecen ambas opciones, aunque estudios recientes indican una tendencia hacia la minúscula. Deberías tener en cuenta que somos testigos de una evolución real del alemán y la comunidad de hablantes aún no se ha puesto de acuerdo. Por eso me flipa tanto este am Progressiv. Es más importante preguntarse si la ortografía es tan relevante aquí, y yo diría que no, porque es algo que usamos sobre todo hablando o por WhatsApp. Y siendo sincero,
¿quién presta mucha atención a su ortografía en un chat? Ahora te preguntarás, ¿qué verbos puedo usar? Si has aprendido inglés, recordarás que hay verbos que no se llevan bien con la forma continua. En español pasa algo parecido. La clave está en que los verbos que expresan una actividad con duración temporal, por ejemplo, escuchar o cocinar, son mucho más aptos para el continuo. Entonces, fíjate bien en los ejemplos de español o inglés. Pero también ten en cuenta que el am progresivo se está desarrollando todavía y por lo tanto hay verbos que no encajan bien. Te pongo un ejemplo. El verbo leben, vivir. Si dices ist am Leben, en realidad significa que está vivo, que no ha muerto, en vez de está viviendo en un sitio. Por eso no diríamos ich bin in Berlin am Leben, sino simplemente ich lebe en Berlin o ich lebe gerade en Berlin. Por último, el tema de los complementos, que es algo un poco más complejo. Mira esta frase. Ich bin mein Fahrrad am Putzen. Estoy limpiando mi bici. A mí me suena genial, pero a otra persona a lo mejor no tanto. No todos los complementos se llevan bien con esta estructura. Es algo un poco como en la guardería. A mí me caes bien, pero tú no. Es un poco así. Además, depende mucho de la región. En algunas zonas suena totalmente natural y en otras no tanto. Dicho eso, vamos a ver dónde se usa más el am progresivo. Como mencioné al principio, el uso y la aceptación del am progresivo están creciendo y expandiéndose, lo que tiene por consecuencia diferencias regionales. No se habla igual en Köln, Colonia, en el oeste de Alemania, que en Dresden, en el este. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta dónde estés si quieres adaptarte a la forma de hablar de la gente local. Y para eso existen herramientas increíbles. Una de mis fuentes favoritas es el Atlas zur deutschen Alltagssprache, un atlas lingüístico sobre el lenguaje cotidiano que enseña sus resultados en mapas. Lo que ves ahora es un estudio del año 2004 sobre el uso de la frase Sie ist noch am Schlafen. Ella todavía está durmiendo. Los puntos rojos es donde el uso era muy común, los amarillos donde se consideraba algo reciente y menos frecuente, y los azules donde no era común en total. La segunda frase analizada fue Ich bin gerade die Uhr am reparieren. Estoy reparando el reloj. Aquí los colores significan lo mismo, pero como puedes ver, el uso en general era mucho menos común. Esto encaja perfectamente con lo que te he dicho antes. Los complementos, en este caso die Uhr, no siempre se llevan bien con esta estructura. Aún así, vemos que su uso era más común en la región de Rin, que es una de sus zonas de origen. ¿Y qué pasó con el tiempo? En 2013 volvieron a preguntar a gente su opinión sobre esta frase. Ich bin noch am Überlegen, ob ich mitfahren soll. Todavía estoy pensando si ir o no. Los puntitos rosas significan un uso común, los amarillos algo nuevo y azules no común. Fíjate bien en cómo se ha expandido el uso en apenas 10 años. Es impresionante. Otro ejemplo que utilizaron fue ist am Äpfelschälen, está pelando manzanas. Aquí tenemos otro caso con un complemento y podemos ver que esta combinación ya está más común y aceptada. En cuentas resumidas, el am progresivo es algo nuevo, sencillo, muy útil y emocionante. Tú que estás aprendiendo alemán ya formas parte de esta evolución, porque es algo que a lo mejor dentro de 50 años será de lo más común. Esa es al menos mi opinión. Creo que los nativos vamos a usarlo cada vez más, como ya se ha podido ver en los mapas del Atlas Lingüístico. Yo, por ejemplo, lo uso mucho. Por un lado, porque soy de una zona donde es más habitual. Y por otro, porque estoy muy acostumbrado a usarlo en español e inglés. Y a veces el uso de otras lenguas deja sus huellas en nuestra forma de hablar. Y en tu caso, seguramente te estarás preguntando si deberías usarlo o no. Si vives en un país de habla alemana, te recomiendo prestar atención a tu alrededor y fíjate en si la gente lo usa o no. Si no es el caso, pero vas a clase de alemán, practícalo cuando hables, pero ten en cuenta que existen otras opciones para expresar el continuo que también deberías dominar. Porque, ¿qué pasa si te apuntas a un examen?
Eso es otro tema y quiero añadir que no soy examinador oficial. En mi opinión, todavía no lo deberías usar en un examen. Es una gramática nueva, coloquial y aún no está del todo establecida. En los exámenes se suele evaluar más el alemán estándar y para esto existen otras opciones. Bueno, espero que hayas aprendido mucho y que te haya gustado el video. Si es el caso, dame un Daumen hoch. Si tienes dudas, déjamelas en los comentarios y si te apetece practicar más tu alemán, échale un vistazo a mi página de Patreon, donde subo materiales cada semana. El enlace lo tienes en la descripción. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.